Vamos a desarrollar la prueba de raíz unitaria. La prueba de raíz unitaria parte de una ecuación en diferencias de primer orden, el valor de yt en función de su pasado. Lo que se hace es restar del lado derecho y del lado izquierdo el pasado de la variable y en consecuencia obtenemos esta ecuación que ustedes pueden ver aquí. Esta ecuación es la que utilizaron Dickey y Fuller para desarrollar en tres acepciones su famosa prueba. Las tres acepciones son: la primera de las opciones sin constante y sin tendencia, la segunda con constante y la tercera con constante y con tendencia. Lo que quisieron probar es justamente el valor de delta. ¿Cuál es el valor de delta? Este valor que nosotros identificamos ahí. Delta es el valor que nos va a interesar porque dependiendo de lo que valga delta, nosotros sabremos si la serie de tiempo es estacionaria o es no estacionaria. La hipótesis nula establece que delta es igual que 0, lo cual garantizaría que existe una raíz unitaria. En contraposición tenemos la hipótesis alternativa, que es que delta valga un valor negativo, es decir, un valor menor que 0. Esto nos daría la garantía de que la serie de tiempo es estacionaria. Recuerden que nosotros buscaremos trabajar con series estacionarias para evitar la regresión espuria. Posteriormente, lo que tendremos que hacer ya como un ejercicio empírico es hacer la réplica que presenta el libro de Gujarati para poder entender a detalle cómo podemos aplicar esta prueba. Entonces, lo que tenemos es un ejercicio que les voy a pedir que como tarea ustedes puedan replicar en casa para que puedan tener la prueba completa. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es abrir RStudio y ahí voy a trabajar justamente con este ejercicio. Entonces, se abre RStudio y a continuación lo que tendríamos que hacer es abrir un nuevo script y en ese nuevo script aplicar la importación de los datos. Los datos se encuentran en el archivo series de tiempo. Antes de abrir este archivo, me gustaría ponerle un pequeño título para que, igual que siempre, todos nuestros archivos tengan una indicación sobre lo que se está trabajando. Entonces, borramos los datos y a continuación ajustamos el número de decimales para que posteriormente podamos proceder a la descarga de las librerías que vamos a utilizar. Las librerías que vamos a utilizar son tres: LMTest, SU y Forecast. Si más adelante se utilizan algunas otras, yo lo estaré indicando. Por lo pronto ya tengo las tres librerías cargadas y a continuación lo que voy a hacer es proceder a importar los datos. Entonces, importo los datos, que ya los tengo previamente en mi escritorio, en la base de datos series de tiempo, y enseguida lo que voy a hacer es transformar la serie de tiempo. Claro, primero tengo que desunir los datos y enseguida, ahora sí, transformar la serie como una serie de tiempo para que la máquina lo entienda justamente así. Entonces, ya tengo transformada la serie como una TS, como una serie de tiempo, y enseguida lo que voy a hacer es graficarla. La voy a graficar para que podamos tener una primera aproximación respecto a si la serie de tiempo es estacionaria o no estacionaria. Entonces, recuerden ustedes que las series de tiempo que tienen tendencia generalmente son series no estacionarias. Bien, existe otra alternativa que podría ser justamente la de el comando tsDisplay. Lo que hace el comando tsDisplay es justamente mostrar las dos funciones de autocorrelación, tema que también ya hemos tratado y que a continuación les pongo la gráfica para que ustedes puedan recordar a qué me refiero con las funciones de autocorrelación simple y a la función de autocorrelación parcial. Entonces ya tendría una segunda prueba que estaría indicando, además de la gráfica,
que a través de las funciones de autocorrelación simple y parcial también se identifica que la serie es no estacionaria. Pero vamos a hacer una tercera prueba, que sería la prueba más potente, y que es justamente la prueba de Dickey y de Fuller. Bien, lo primero que vamos a necesitar es transformar nuestra serie de tiempo, como nos lo está indicando justamente el libro. El libro nos dice, para correr la prueba Dickey-Fuller en su primera acepción, tú tienes que obtener la diferencia logarítmica del Producto Interno Bruto y correr la regresión en función del logaritmo del Producto Interno Bruto rezagado a un periodo. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a transformar justamente las series que voy a necesitar para poder correr esa regresión. Y entonces, aquí tengo la primera transformación, diferencias logarítmicas, logaritmo y el logaritmo del rezago. Entonces, voy a dar correr a las 3 líneas de comando y ahora sí voy a poder identificar todos los elementos que necesito para hacer mi regresión. De una vez voy a hacer también, bueno, esta parte es simplemente la misma gráfica que hice hace rato, pero ahora para el logaritmo del Producto Interno Bruto. Y entonces, porque justamente la prueba nos pide que identifiquemos si el logaritmo del Producto Interno Bruto es estacionario o no estacionario. Entonces, aquí rápidamente podemos identificar que si nosotros aplicamos logaritmos, pareciera que la serie se habría eliminado la tendencia, sin embargo no sabemos si es estacionaria o no es estacionaria. La función de autocorrelación simple y parcial pueden a primera vista decirnos que al parecer no son estacionarias. Entonces, aquí sí habría que hacer una prueba, o tendríamos que hacer una prueba estadística que nos saque de dudas. Voy a generar una secuencia de 244 observaciones, que son las que contienen nuestra serie de tiempo, y también la voy a transformar como serie de tiempo y a todas las voy a unir en una base que se llame D con el comando tsunión. Recuerden que siempre que se haga una regresión sobre series de tiempo, le tiene que anteceder este comando, que es el que une todas las variables que vas a utilizar. Bien, entonces, ahora sí, vamos con la regresión número 1, con un resumen y con la prueba Durbin-Watson para ver qué es lo que obtenemos. Lo que obtuvimos es una regresión en función de la diferencia logarítmica del PIB con respecto al logaritmo del PIB rezagado un periodo. Es decir, obtenemos estos resultados que justamente son los que nos interesan. El coeficiente es 0.009681, el error estándar es 0.000749 y la T es 12.9, que son los valores que nosotros podemos observar por acá en el Gujarati, ¿no? Es decir, esta primera ecuación. Este es el valor del coeficiente y esta es la T estadística. Este es el coeficiente R cuadrado, que es básicamente este que está por acá. El a ver, permítanme tantito. El siguiente valor es el Durbin-Watson, que es de 1.34. Solamente déjenme aquí irme a la parte de Durbin-Watson. Aquí está. El valor de Durbin-Watson me dice que es de 1.34. Perdón, de 1.3, que es exactamente este. Es que me quedé pensando en la R cuadrada. La R cuadrada aquí debe de tener algún error, me parece, el libro. Y pues bueno, seguimos. Vamos a hacer la segunda acepción. El incremento del logaritmo del PIB en función de la constante y del logaritmo rezagado. Bien, para hacer esto voy a correr el segundo modelo y enseguida vemos que ya en este segundo modelo los valores son estos,
.022 y menos .016, que son, otra vez insisto, exactamente los mismos valores que nosotros vemos por acá, en donde ahora sí, curiosamente, la r cuadrada, vean cómo coincide a la perfección, y eso me lleva a pensar que ahí el Gujarati tiene un pequeño error. Durbin-Watson es también de 1.3, que es exactamente este que vemos por acá. Y ya para no tardarme nada, voy a correr la regresión número 3. La regresión número 3 o la acepción número 3 es donde ya se incluye la constante, la tendencia, y vemos estos resultados que son justamente estos que nosotros podemos identificar por acá en el Gujarati. La tendencia es de menos 0, perdón, la tendencia es de 0.002, que sería este valor, y el valor que me interesa es el de, recuerden, el logaritmo del PIB rezagado, que es menos 0.026928, que se corresponde a justamente este valor de aquí. Bien, voy a dejar aquí el libro, porque la pregunta que a continuación sigue es ¿cuál es la prueba que yo utilizaría para identificar la prueba de raíz unitaria? Bueno, aquí en el libro se establece que si nosotros analizamos la tabla D7 en el apéndice D, observamos cuáles son los valores críticos para el 5% para un tamaño de muestra de 250. Bien, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles a través de la instalación de algunas librerías, de una librería en específico, que sería la librería FUnit Roots, cuáles son esos valores a los que hace referencia el Gujarati. Entonces, aquí tenemos la primera de las tablas. La primera de las tablas, que si ustedes se dan cuenta, cuando ya se le agregan algunas características como decirle si queremos que tenga constante o queremos que tenga constante y tendencia o no queremos que tenga ninguna de las dos, pues entonces esto simplemente lo tendríamos que identificar y correr el comando para que nos dijera, estos son los valores que nosotros tendríamos para el 1, para el 5 y para el 10%, es decir, menos 2,58, menos 1,95 y menos 1,62. Pero eso para el caso donde no se tenga constante y no se tenga tendencia. De manera gráfica es algo como lo que tenemos por acá. Nosotros tenemos el menos 2,5, menos 1,95 y menos 1,62 como la región de rechazo y en el lado derecho la región de aceptación. ¿Qué vamos a aceptar y qué vamos a rechazar? Lo que ya habíamos dicho hace un momento respecto al valor de delta, es decir, estas hipótesis. Si se cumple la hipótesis nula o se cumple la hipótesis alternativa. Bien, lo que a continuación voy a hacer es justamente la comprobación y el análisis de cuál sería de esas tres acepciones con la que me quedaría. Primero que nada, la primera se va a descartar por tener un valor positivo. Entonces, ojo aquí, siempre que tengan un valor positivo, ese lo vamos a descartar porque teóricamente eso no puede ser. Si ustedes tienen un valor positivo, eso implica que la función es exponencial y por lo tanto eso no podría calcularse. Tendríamos que partir siempre por tener valores negativos. Fíjense ustedes, tanto en este como en este, que es el coeficiente que nos interesa, ambos son negativos. Pero de ahí, ¿cuál es el que yo elegiría? Yo elegiría el más negativo. Ese sería el siguiente criterio de elección. Elegir el más negativo, porque ese más negativo es el que podría acercarse a la zona que estoy buscando, que es la zona de rechazo. No sé si me explico, pero aquí lo podríamos ver. Entre más negativo sea este, más podrá estar hacia el lado izquierdo y eso me llevará a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto a no rechazar la alternativa que sería que mi serie sería estacionaria. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo yo un valor de menos 1.80. Obviamente este no lo puedo comparar con estas tablas porque estas tablas, recuérdenlo, son para el caso en el que no se tiene constante y no se tiene tendencia. Por lo tanto, yo lo tendría que comparar para el caso con constante y con tendencia.
Para hacer eso, pues simplemente voy al caso donde muestra la tabla Dickey-Fuller con constante y con tendencia, le voy a dar RON, y entonces yo veo que aquí los valores críticos son menos 3.96, menos 3.41 y menos 3.12. Menos 3.12. Este valor no es lo suficientemente negativo como para poder decir que ese menos 3.12 es más grande que menos 1.81. Entonces, en realidad este menos 1.81 caería más o menos por acá. Por acá, en el entendido de que en el primer nivel de significancia, que sería el del 10%, el valor que nosotros tenemos es de menos 3.21. Entonces creo que aquí está más claro. Como este menos 3.21 es más negativo que este menos 1.81, entonces este cae un poquito más a la derecha. Por lo tanto, el que caiga a la derecha hace que caiga en la región de aceptación. Se acepta que la serie es no estacionaria. Bien, hasta ahí todo estaría dicho respecto a la prueba Dickey-Fuller. Sin embargo, en la literatura especializada se ha establecido que la prueba Dickey y Fuller tienen una acepción que es cuando esta prueba es aumentada. Y esto tiene que ver con que nosotros suponemos que el término de error esté correlacionado. En las pruebas anteriores suponíamos que no había correlación, pero en esta prueba sí se supone que debe existir alguna correlación en los términos de perturbación y que creo que eso sería lo más lógico de pensar. Dickey y Fuller desarrollaron entonces esta prueba cuando dicho término sí está correlacionado, la cual se conoce como la prueba Dickey-Fuller aumentada. Bien, entonces, ¿cómo se hace la prueba Dickey-Fuller aumentada? Voy a explicarles cómo se hace la prueba Dickey-Fuller aumentada y no es otra cosa más que lo que ya conocíamos, pero aumentándole, véanlo ustedes, los términos rezagados de la variable dependiente, es decir, el incremento de y rezagado 1, 2, 3 y varios periodos. Dice aquí que Ibius tiene una opción que selecciona automáticamente la longitud del rezago con base en los criterios de información de Akaike y de Schwartz. Lo que quiero decir es, ¿qué tantos de estos tendría yo que seleccionar? Bueno, esos me los va a decir Akaike y Schwartz. Sin embargo, en R la cosa parece estar un poquito más sencilla y ya lo veremos a continuación. Al igual que Ibius, lo que estoy diciendo es que al igual que Ibius, R también tiene ese comando para poder seleccionar a través de criterios cuál sería el rezago óptimo. Bien, entonces, en función de esto que ya hemos identificado, lo que voy a hacer a continuación es regresar a R para que ahí podamos hacer la prueba completa, o mejor dicho, el modelo Dickey y Fuller aumentado. Y entonces esta prueba Dickey y Fuller aumentada, para poderla desarrollar, voy a necesitar las siguientes características. Elementos que ya tenía y elementos que voy a generar, como las diferencias logarítmicas rezagadas 1, 2, 3 y 4 periodos. Bien, entonces voy a intentar replicar esta regresión, que es la prueba Dickey-Fuller aumentada. Ustedes pueden ver que la prueba es la diferencia logarítmica del PIB en función de la constante, de la tendencia, del valor del logaritmo rezagado, este es el valor que a mí me importa, junto con su t estadística. Y luego veo que estos valores estarán rezagados 1, 2, 3 y 4. Aquí existe un error en el libro. El libro aquí debería de tener t-4. Y ahora voy a comprobar que efectivamente este valor es justamente el que corresponde a t-4. Entonces, por eso es que ahora que me voy a R, lo que hice fue justamente desarrollar las diferencias logarítmicas de esos 4 rezagos. Y una vez que ya tengo la diferencia logarítmica de esos 4 rezagos, voy a acumular en el comando tsunión todo lo que voy a necesitar para la regresión. Vean ustedes que todo lo que necesito para la regresión es justamente esto que ya les había comentado. La diferencia logarítmica del PIB, que sería la variable dependiente, la constante y la tendencia
ya tengo la tendencia, la constante se da por sentado. El logaritmo natural del PIB rezagado es la que nos interesa, que sería esta variable de acá. Y luego las diferencias logarítmicas rezagadas de 1 hasta 4 periodos. Y entonces aquí tenemos las diferencias logarítmicas desde 1 hasta 4 periodos. Y enseguida lo que voy a hacer es pedirle que corra una regresión, que le voy a llamar regresión Dickey-Fuller aumentada, para que con esta regresión Dickey-Fuller aumentada yo pueda darle, perdón, déjenme ver aquí, es que no había corrido las diferencias logarítmicas, pero por eso se tiene que correr, se tiene que unir todo en el comando ts unión y enseguida ahora sí correr la regresión. Y entonces una vez que he corrido la regresión, lo que voy a hacer es obtener lo mismo que hace rato, pedir un resumen que tendría que darme esta misma ecuación que está por acá y que cuando le doy enter observo justamente que sí, que me ha dado estos mismos valores. Punto 2674, el logaritmo, que es el que me interesa, vale menos 0.035, que sería este. La tendencia es de 0.0028, es decir, 0.003. Y vean cómo los coeficientes, este por ejemplo que les decía que era el del rezago 4, vean cómo efectivamente se refiere a ese menos 0.087, 59,876. De aquí, ¿qué es lo que me interesa? Aquí lo que me interesa nuevamente es el valor tau que corresponde al rezago del logaritmo del PIB. Bien, entonces, ¿ese valor cuál es? Ese valor es el de menos 2.3443. Bien, todo este trabajo que hemos hecho tiene que ver justamente con que nosotros tendríamos que identificar lo mismo que para los tres primeros casos anteriores, las tres regresiones anteriores, es decir, la regresión sin constante y sin tendencia, luego la regresión con constante, luego la regresión con constante y con tendencia, pero para nuestra nueva acepción, que es la Dickey-Fuller aumentada, que es aplicándole los rezagos. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí le tendría que poner la tendencia y la constante, que de hecho es lo que acabo de hacer, es decir, la prueba más completa, y enseguida, pues ahora sí, sobre esta, identificar si existe o no una raíz unitaria. Pero bueno, ¿cómo podría hacer todo este procedimiento sin tener que explicar siempre toda esta parte teórica? Y es la parte que a mí más me interesa de toda esta práctica, que es todo esto lo podríamos solventar, es decir, no tendríamos que hacer todo este trabajo si pudiéramos tener un comando que hiciera todo ese trabajo. Entonces, vamos a escribir la prueba Dickey-Fuller aumentada y vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Bueno, lo que se va a necesitar primero que nada es la librería T-Series y si no la tienen, pues les pediría que la descargaran. Y enseguida vamos a ver para qué sirve la librería ADF. Si ustedes ven, en el lado derecho podemos ver para qué sirve la prueba Dickey-Fuller aumentada. Dice que calcula la prueba Dickey-Fuller aumentada para la hipótesis nula de que X, una variable cualquiera, tiene o no raíz unitaria. Y este es el comando. adf.test, enseguida viene la variable, y luego enseguida ustedes le van a poner generalmente esta ecuacioncita que ven aquí, que es k es igual a trunc, paréntesis, longitud de x menos 1, potencia a 1/3. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando hace lo que hace rato comentábamos respecto a las pruebas Dickey-Fuller, las pruebas con los criterios de Akaike y de Schwartz. Decía que Livius ya hace esto. Bueno, R también lo hace poniéndole justamente esta fórmula que ustedes ven acá. Enseguida, lo que voy a hacer es no utilizar quizá estas opciones porque no son necesarias en este momento y vamos a ver qué podríamos hacer. La importancia de todo esto es que ustedes entiendan que todo esto que estamos haciendo es básicamente lo que ya hicimos hace rato.
toda esta ecuación tan grandota que ustedes ven acá se resume en esta prueba, que si ustedes ven, el valor del coeficiente es 0.03521 y cuál es el valor de la t estadística, que es la que me interesa. Esta es la que yo voy a comparar con los niveles de significancia que hace rato había comentado. Entonces, voy a correr la prueba. Ojo, el comando es adf.test, adf.test, paréntesis, el logaritmo del Producto Interno Bruto como serie de tiempo y vean la fórmula. K es igual a trunc de la longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud se va a poner respecto a la variable que nosotros estemos identificando o que estemos examinando. En este caso, el logaritmo del PIB como serie de tiempo. Le voy a dar Enter, Run, y entonces aquí me va a dar, fíjense ustedes, qué valor. La prueba Dickey-Fuller me está dando el valor de menos 2.3. Este valor de menos 2.3 es exactamente este valor de menos 2.3. Entonces, lo que estoy diciendo es, en adelante, lo único que ustedes van a tener que hacer es preocuparse exclusivamente de este comando y de aplicárselo a las diferentes variables para que ustedes puedan identificar de manera estadística si existe o no estacionariedad. Ya para concluir, vamos a ver que este valor Dickey-Fuller me dice el orden óptimo de los rezagos sería 6. Entonces, a diferencia del libro que estuvo buscando al tanteo cuántos eran los que podría tener y que a Bujarati se le ocurrió que tuviera 1, 2, 3 y 4 rezagos, acá te dice que el orden de los rezagos óptimo es 6, que es el valor justamente elegido por los criterios de información de Akaike y de Schwartz. Y luego viene el valor p-value, y este p-value es quizá el valor más sencillo para poder leer la prueba. ¿Qué nos estaría diciendo este valor p-value? Que de acuerdo a los criterios que nosotros estaríamos utilizando, la máquina incluso ya nos daría cuáles son estos valores. Nos diría, nosotros ya hicimos las pruebas y te decimos que el valor del p-value es del 0.05%. Entonces, como tiene un valor de 0.5%, eso más o menos quedaría como por aquí. Eso querría decir que estaríamos en la región de aceptación. Por lo tanto, ¿qué estaríamos aceptando? Estaríamos aceptando que esta variable, que es el logaritmo del Producto Interno Bruto como serie de tiempo, es una serie no estacionaria. Y listo. Yo les dejé la tarea de la práctica número 6. En la tarea de la práctica número 6 les pedía que con los datos de la base series de tiempo, que es la que acabamos ahorita de trabajar, ustedes hicieran lo propio para estas 4 variables. Yo lo acabo de hacer para el PIB, lo único que les pediría es que ustedes lo hicieran para estas 4 variables y que ahí pues hicieran la aplicación de los logaritmos, que eso también ya lo acabamos de hacer hace rato. ¿Qué patrón general observarían? Pues que a lo mejor el patrón ahí a través de los correlogramas ustedes verían que parecen ser series no estacionarias. Pero ya y que justamente por eso en el apartado número 2, para cada una de esas series se les pediría aplicar la prueba Dickey-Fuller aumentada, la que acabamos ahorita de explicar, para determinar si estas series tienen raíz unitaria o no. Y entonces vamos a ver justamente cómo se haría esto de manera muy, muy rápida, ya adelantándoles un poco la respuesta a la práctica número 6. Y entonces, pues bueno, voy a poner aquí en la respuesta de la práctica número 6. Aquí está, práctica número 6, respuesta para el apartado práctico. Ustedes hicieron la teoría, yo voy a hacer la práctica. Y en este sentido, otra vez, ya tengo importados los datos, ya nada más lo que voy a hacer es asignarles la característica de series de tiempo a las 4 variables restantes. Les voy a aplicar los logaritmos como me pide y enseguida lo que voy a hacer es, primero que nada, hacer los gráficos. Entonces voy a hacer aquí los gráficos. Estos gráficos, pues ustedes los podrán identificar para estas series como el ingreso personal disponible, el gasto de consumo,
las utilidades empresariales y los dividendos. ¿Sí? Entonces, de estas 4 variables, aplicándoles logaritmos, nosotros las podemos ver así. Pero no sabemos si esto tiene o no raíz unitaria. Les voy a agregar aquí otras 2 gráficas que me parecen interesantes para que ustedes puedan identificarlas y las puedan replicar en la práctica que tendrían que hacer, que sería básicamente hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero con sus propios scripts. Entonces, para que ustedes vean cómo podrían hacer gráficas de 2 o de 3 o de 4 variables en una sola gráfica. Pero lo que más me importa es justamente el que ustedes puedan aplicar las pruebas de función de autocorrelación simple y parcial, que eso es lo que les pide en el primer ejercicio. Y entonces aquí están las pruebas. Estas son las gráficas de la función de autocorrelación simple y estos son los coeficientes. Estos que ustedes ya habían calculado en Excel antes de que saliéramos por esta contingencia. Y después la función de autocorrelación parcial con sus coeficientes. Y ahora sí, por último, vamos a hacer las pruebas Dickey-Fuller aumentadas. Entonces, solo para que no quede duda, ustedes podrían hacer una tablita con las 3 acepciones, es decir, sin constante y sin tendencia, con constante y con tendencia para los niveles de significancia 1, 5 y 10%. Si tienen un poco de duda con respecto a cuáles serían esos valores, pues lo único que tendrían que hacer es recurrir nuevamente a la prueba de la tabla Dickey-Fuller aumentada y poder ver cuáles son esos valores. Aquí se los recuerdo, es el menos 2.58, menos 1.95 y menos 1.62 para el caso de no constante. Luego, menos 3.43, menos 2.86 y menos 2.57 para el caso de constante. Y para el caso de constante y tendencia, menos 3.96, menos 3.41 y menos 3.12. Bien, y entonces lo que sigue es todo el trabajo se simplifica haciendo la aplicación de la prueba Dickey-Fuller a 1, 2, 3, 4 y 5, las 5 variables de la base de datos. La primera es la que ustedes identifican, la que ya habíamos hecho hace ratito, menos 2.3, lo cual me da un p-value de 0.5, eso quiere decir que la serie es no estacionaria. Luego, para el caso del gasto de consumo personal, pasa algo muy similar. Me da menos 1.9, no es suficiente como para poder rechazar la hipótesis y por lo tanto establezco que es una serie no estacionaria. Con el caso del ingreso personal disponible pasa algo muy similar, de hecho es prácticamente 1, si bien es cierto negativo, pero pues es muy pequeño. Vamos ahora con el caso de las utilidades empresariales que me dan de menos 3, vean cómo este valor ya se acerca un poquito más, sin embargo todavía al 5% sigue siendo no estadísticamente significativo. Esto es un nivel de significancia del 10%, por lo tanto todavía quedaría en la región de aceptación. Y ahora vamos con el último de los casos, que son los dividendos. En los dividendos vemos que también tenemos un valor sí negativo, pero no tan negativo como para que caiga en la región de rechazo, y por lo tanto me da un p-value de 0.7, de 0.7. Esto me dice que tampoco los dividendos en su aplicación con logaritmos se trata de una serie de tiempo que sea estacionaria. Es decir, se está cumpliendo la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuérdenlo, son series no estacionarias. Pues bien, ese es el caso completo, esa es la clase, por así decirlo, completa, junto con la resolución de una parte de la práctica número 6. En los próximos videos les estaré explicando el tema de cointegración. Muchas gracias.